Es una historia alucinante, pero alucinante. Vivió varias vidas en una y la suya no se puede entender escindida de la de Silvia Gold. Silvia Gold, su compañera, la madre de sus hijos, es bioquímica, es la directora de la Fundación Mundo Sano y fundadora, junto a Hugo Sigman, que es médico psiquiatra y también psicólogo social, discípulo de la escuela de Pichon-Rivière, fundaron juntos la matriz del grupo Insud y todas las empresas que lo componen. Empresas que van desde la producción de espectáculos, desde la producción de películas, de super blockbusters argentinos como Relatos Salvajes, por ejemplo, y que incluye también la inmensidad de 300.000 hectáreas en producción en la Argentina y plantas en 40 países del mundo, especialmente de farmacéuticos, de productos farmacéuticos, pero también de biotecnología, también muchas acciones en empresas de producción de gas, en conglomerados agroexportadores, incluso alguna iniciativa minera, y fue mecenas también muchas veces, Hugo Sigman, de medios de comunicación, además de tinte progresista, como por ejemplo Le Monde Diplomatique, la edición global llamada El Dipló, la edición local, perdón, de Le Monde Diplomatique llamada El Dipló, y que acá dirige José Nathanson. Digo que vivió varias vidas en una porque el origen de su fortuna está además muy ligado al Partido Comunista. Y ustedes dirán, ¿qué hace el dueño de la sexta fortuna del país, ubicada según la revista Forbes entre los 2.000 y los 2.400 millones de dólares? ¿Qué tiene que ver el sexto magnate más rico de la Argentina con el Partido Comunista? Te lo cuento después de que le escuches la voz. Primero, escuchá la voz en este audio. Nosotros como compañía estamos contribuyendo riesgos, produciendo sin considerar los costos fabriles, hasta tanto existe la eventualidad que la vacuna se pueda vender. La aprobación seguramente, o sí o no, ojalá que sí, va a estar en el mes de diciembre, enero, y nosotros ya vamos a empezar a producir la vacuna. Nosotros vamos a producir en un mínimo de 150 millones de dosis a un máximo de 250 millones de dosis para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, donde AstraZeneca tiene otro convenio, y lo estamos haciendo a riesgo, y la financiación de eso fundamentalmente proviene de la Fundación SLIM. Esto es parte de lo que le dijo esta mañana Sigman a Marcelo Longobardi. Le reconoces la voz, muy difícilmente se la reconozca porque a Sigman no le gusta ni aparecer en los medios ni que hablen de él. Es algo que les pasa a muchos que fueron dueños de medios. Él, además de financiar Le Monde Diplomatique, también fue el mecenas de TXT. ¿Se acuerdan de esa revista que dirigió en su momento Adolfo Castelo? Bueno, Revistaza. Exactamente. Bueno, el doctor Sigman se conoció con Silvia Gold, con la compañera que, les digo, erigió su imperio junto a él en los años 70. Los dos eran afiliados al Partido Comunista, pero el que era jerarca del Partido Comunista en ese momento era Roberto Gold, el papá de Silvia. Roberto Gold es acaso el más importante en esta historia, porque era laboratorista, era a su vez tesorero del Partido Comunista y había conseguido comprar, justamente como laboratorista en los años 70, el laboratorio Chemo Cintial. Chemo Cintial es un laboratorio que había nacido en los años 40 como Chemotécnica Cintial y que, en los 70, cuando asumió al frente Sigman, tuvo un directorio que eran todos afiliados al PC. Y vos me dirás, ¿el PC, el Partido Comunista? Sí, el Partido Comunista. Por una estrategia de Patricio Codovila, que se cuenta también magistralmente en el libro El oro de Moscú,
de Isidoro Gilbert, el Partido Comunista tuvo muchas empresas en Argentina como una forma de obtener financiamiento, pero también como una forma de hacerse de parte del poder en la Argentina y codearse con el poder en la Argentina, algo que lograban también de la mano de la afinidad que tenían por las ideas de izquierda y especialmente por la Unión Soviética, muchos de los miembros de la intelligence local, de definitiva de los intelectuales, ¿no es cierto? Bueno, este laboratorio Chemo Cintial era la gran empresa familiar de los Sigman cuando llega la dictadura. Y cuando llega la dictadura, el doctor Sigman se exilia en España junto con Silvia Gold, donde ya había recalado el patriarca de los Gold, Roberto, Roberto ya le había propuesto hacer esa experiencia en el laboratorio familiar, a lo cual él era bastante reticente, digamos, y bueno, cuando llegó a España, después de intentar con una beca, terminó empezando a trabajar en el laboratorio de la familia. Me corrijo, perdón, con Codovila era Vittorio. Codovila se me cruzaron los cables con Echegaray, otro prócer del Partido Comunista Argentino. Bueno, cuando estaba en España, y esto lo cuentan en otro libro muy grosso sobre Sigman, lo cuentan Alejandro Galiano y Hernán Banoli. Les recomiendo muchísimo ese capítulo y ese libro en general. El libro es Los Dueños del Futuro. Sigman, cuando ya estaba allá en España, empezó un máster, una maestría en la Escuela de Dirección de Empresas, una escuela de negocios que había creado la Compañía de Jesús con los empresarios catalanes. Fíjate vos por qué te digo que vivió varias vidas en una. Un jerarca del Partido Comunista, heredero de un imperio farmacéutico donde además se entrecruzaban los intereses de Moscú, termina haciendo una maestría en negocios en España. Bueno, eso le hace ver el mundo de la empresa a Sigman y de algún modo sintetiza el pase de una generación a la otra. Sigman está muy marcado por las ideas de izquierda y eso se ve claramente en los proyectos que apoya, pero a la vez, todas las veces que se lo entrevista, surfea de manera muy incómoda ese roce que tiene que mantener, por ejemplo, con el establishment argentino. Yo lo entrevisté después de muchísimo tiempo de pedir una entrevista con él. Lo entrevisté a fines de abril, cuando ya había empezado la cuarentena acá en la Argentina, cuando ya se había declarado la pandemia. Lo entrevistamos en la tele para Brotes Verdes, y allí, por ejemplo, se negó a responder si estaba de acuerdo o no sobre un impuesto a las grandes fortunas. Él sería uno de los que debería pagar si se impusiera un impuesto a las grandes fortunas. Como les dije, tiene más de 2.000 millones de dólares, pero cuando uno averigua sobre los impuestos activos que tiene a su nombre aquí en la Argentina, no los encuentra, lo cual es una muestra de que lo más probable, si bien no lo confirma él tampoco, es que tenga nacionalidad fiscal en España, donde vive mitad del tiempo desde aquel momento, desde que fue exiliado por la dictadura. Hay un par de historias más interesantísimas sobre Sigman. Una tiene que ver con la aftosa, con la fiebre aftosa, porque una de las cosas que más hace el grupo INSUD son medicamentos biogenéticos para el ganado, y en la Argentina el ganado había sido declarado libre de aftosa en el año 97. Después de un tiempo de correr la declaración del estatus de libre de aftosa, Argentina estaba en la posibilidad de ser declarada libre de aftosa sin vacunación, y lo consiguió en el 2000, pero 2 meses después de que se obtuvo el estatus de libre de aftosa sin vacunación, aparecieron casos de aftosa en Formosa. ¿Y a quién acusaron de aquel brote de aftosa en Formosa? Y el principal beneficiario era el que producía la vacuna contra la aftosa. Entonces muchos, aprovechando ese pasado comunista y sin ningún elemento para culparlo, lo responsabilizaron a Hugo Sigman por haber reintroducido la aftosa en el país, de tal modo de poder vender sus medicamentos. Bueno, hoy la parte más dinámica del negocio de Sigman es el de los biosimilares,
que tienen lugar en la planta donde se va a producir la vacuna contra el coronavirus, pero en general no se escucha mucho sobre los biosimilares acá en Argentina, porque son un medicamento para ricos. Los biosimilares son la última quimera quizás de Sigman, que ahora que ya tiene 70 y pico de años, quiere cerrar su carrera encontrando la cura del cáncer. Y los biosimilares son un poco la cura del cáncer. Si bien no lo son del todo, lo que hacen es aprovechar el sistema inmune el sistema inmune propio del ser humano para combatir las mutaciones que genera el cáncer en distintos órganos, en distintos lugares del cuerpo. Los biosimilares ya representan hoy, así calladitos, un 15% del mercado mundial de medicamentos, y esto representa más de 600.000 millones de dólares al año. Si vos abrís, por ejemplo, The Economist, te vas a encontrar con muchas propagandas de Rizumab, de Nivolumab, de muchos remedios que se aplican a pacientes con cáncer. Se estima que van a ser el 25% del negocio mundial de medicamentos en 10 años nada más. O sea, saltar del 15 al 25% de un negocio así, bueno, es realmente espectacular. Cierra esto con por qué Sigman sueña con la vacuna contra el cáncer y por qué hasta el final de su vida lo está acompañando aquel fantasma del suegro, aquel fantasma también de la Unión Soviética. Tiene planta en La Habana. Hugo Sigman es uno de los empresarios que invirtió en la isla comunista y que demostró también que puede haber allí iniciativa privada asociada junto con el Estado, de los Castro, y en definitiva el que viene reivindicando la revolución desde el 59. Estuvo muchísimas veces allá Sigman, y allá es donde nació el sueño de la vacuna contra el cáncer, un sueño que por ahora sigue siendo esquivo, pero que, como les digo, marca un poquitito la carrera de los Sigman en estos últimos años. Tuvieron 3 hijos esta pareja de empresarios y de médicos, los Sigman Gold. De ellos hay 2 que se dedicaron a la empresa y uno que no, que es neurocientífico, es muy grosso, Mariano Sigman, ustedes lo conocerán porque ha hecho charlas TED y demás, es el más famoso de la familia, pero claramente el menos interesado por el dinero. Los Sigman son una familia pero muy rara en la Argentina y que no estuvo exenta de polémicas en este tiempo. Bueno, son los que van a tener a su cargo acá en el laboratorio la producción de la vacuna. Dijo esto, y cierro con esto, dijo esto también Hugo Sigman esta mañana cuando hablaba con Marcelo Longobardi. Escucha. Ningún gobierno jugó ningún papel. Esta fue una negociación entre privados. Yo no tenía contacto con AstraZeneca, pero sí conozco desde hace muchos años a Carlos Slim y a su familia, y ellos nos conocen a nosotros. Y fue una negociación entre privados. De esto se tomaron muchos para decir que el Estado no tenía nada que ver, que los gobiernos no tienen nada que ver. Sigman navega esa contradicción que les digo, y por eso cuenta que lo conoce a Slim. Tiene roce con el tipo más rico de México y con uno que fue varias veces en el ranking Forbes el más rico del mundo. Ese es el roce que tiene un antiguo afiliado al Partido Comunista en los 70, y cuando dice ningún gobierno jugó ningún papel, en este caso en absoluto está desmereciendo el rol del Estado, porque cuando inauguró su planta, esta planta de Garín donde se va a producir la vacuna, ahora, poquitos días antes de declarada la pandemia, muy poquitos días antes de declarada la pandemia, la inauguró con Alberto Fernández, y ahí lo que destacó fue que lo hacía en Argentina por la calidad de los recursos locales, sobre todo de los médicos, de los bioquímicos, de los farmacéuticos. Lo que dijo textualmente Sigman, no llegué a recortarles el audio, pero lo que dijo fue: acá es muy fácil, en la Argentina es muy fácil. A veces los empresarios no miran solamente la cuestión impositiva más chiquita y se fijan en otras cuestiones más estratégicas. Esos empresarios son los que de la nada, de estudiar psicología con Pichón Rivière y de estar afiliados al Partido Comunista, a veces construyen fortunas de más de 2.000 millones de dólares. De lunes a viernes, de 13 a 16, sí, pasaron cosas, Pasaron cosas.